¿Y si te dijera que gran parte de lo que piensas no es tuyo? ¿Que llevas años y años repitiendo patrones y viviendo la vida de otros sin darte siquiera cuenta? En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo identificar estos patrones negativos de conducta, emocionales y de pensamiento y cómo transformarlos en la realidad que realmente sí deseas vivir. Mi nombre es Leila, yo soy psicóloga. Hoy quiero explicaros un poquito qué es este concepto de patrones. ¿Qué son los patrones? Los patrones son cosas que se van repitiendo en nuestra vida. Y en este caso estamos hablando de patrones, por un lado, de conducta, patrones a nivel de acción, de qué cosas hago yo, patrones a nivel de pensamiento, de cómo pienso, esos pensamientos repetitivos que parecen como de un disco rayado, ¿no? Y patrones emocionales se van repitiendo y de alguna manera empiezan a dirigir mi vida. Es como si de alguna forma yo hubiese construido un personaje bajo una identidad creada falsamente por mi propia mente y yo estuviese actuando acorde a ese personaje. Y esto no nace de la nada, esto viene de tu padre y tu madre, de tus ancestros. Todos estos patrones de conducta, emocionales, de pensamiento, no te cayeron del cielo. Han ido siendo arrastrados como si fuese una especie de herencia, literalmente una herencia, de generación en generación. Y tú has acogido esa gran bolsa de patrones que forman parte de la sombra del inconsciente, de la dualidad negativa de la propia mente, y los has adoptado como tuyos propios. Y no solo eso, sino que con tus experiencias vitales, desde que eras pequeñita, has ido retroalimentándolos de tal manera que se han hecho tan poderosos que parece que ni siquiera tienes la capacidad de elegir. Todo ser humano en nuestra psique tenemos una parte inconsciente de lo que sería la sombra. ¿Qué es la sombra? Es aquella parte de nosotros que no llegamos a aceptar y que ni siquiera podemos integrar. Es como una energía que está ahí grabada y está ejerciendo poder sobre tu realidad sin que tú te des cuenta. Y a esto es un concepto como muy habitual en la psicología, sobre todo Jung lo mencionaba muchísimo, que es el concepto de sombra. En esta sombra inconsciente está grabada muchísima información. Dentro de esta información tenemos miedos, traumas, heridas emocionales, patrones negativos, creencias limitantes, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar precisamente de esa sombra, de cómo podemos ser conscientes de cuál es mi propia sombra, de cómo me afecta en mi día a día, de qué manera se manifiesta y después poder transformarla, transmutarla. Aquí decimos una cosa que me encanta y es que la sombra, aunque produzca miedo, es como combustible muy poderoso para transformar todo eso, toda esa información, toda esa energía, todos esos patrones en algo muy luminoso para ti, para mí y para todos. Así que si estás interesada en realizar un trabajo de autoconocimiento, si de verdad quieres transformar tu vida y llevarla a un nivel mucho más elevado en cuanto a paz, tranquilidad, bienestar, plenitud, amor, abundancia, quédate aquí. La primera parte de este ejercicio va a ser la observación. La observación, la finalidad que tiene es un darse cuenta, un reconocer de qué contenido hay en esa sombra, cuáles son esos patrones míos que yo estoy repitiendo. Y para ello necesitamos un trabajo constante y perseverante de observación. De dos maneras. La primera de ellas en el día a día. Simplemente, no hace falta que saques ningún hueco aparte. Lleva a cabo tu día a día y trata de conectar contigo, con tu cuerpo, con tus sensaciones, de estar anclado en tu presente de tu cuerpo y desde ahí poder observar qué emerge en mi mente, qué emerge en mis emociones y qué emerge en mi conducta. Es curioso porque todo el mundo nos sentimos responsables o culpables incluso de las acciones que llevamos a cabo, de las cosas que hacemos, pero muy poco nos sentimos responsables de las cosas que pensamos. Cuando en realidad las cosas que hacemos van en coherencia y muchas veces son una consecuencia de las cosas que pensamos. Entonces el objetivo es poder como ser dueños de nuestros pensamientos y responsabilizarnos de este pensamiento y de esta forma de sentir y estar en el mundo. Y para ello es súper importante tener la capacidad de observar y de darse cuenta. Porque si yo no me doy cuenta, de alguna forma estoy yendo en piloto automático y estoy cayendo en ese patrón. Entonces la observación va a ser clave. Yo me puedo dar cuenta de que estoy comportándome de una determinada forma
y que esa forma de comportarme quizá ya no forme parte de mí o no quiero que siga formando parte de mi vida. Puedo darme cuenta de que cuando empiezo a entrar en un bucle, por ejemplo, me siento juzgada por los demás. Siento que cada vez que voy a hablar en público, voy a comentar una idea, una opinión, me cuesta mucho porque me da vergüenza y tengo miedo al juicio de los demás. Luego me siento bloqueada y siento que no soy capaz de expresarme. Y después de eso, como no me he expresado, me siento culpable y empiezo a juzgarme a mí misma. Y después viene la autoexigencia y empiezo a exigirme que yo debería de lograr romper con este patrón porque me estoy comportando como una persona pues inferior, vergonzosa, que no es capaz de ponerse en su lugar, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo de una ruta de patrones. Vamos saltando de un patrón a otro. Y eso es precisamente lo que necesitamos observar. Antes de intentar cambiar nada, simplemente observar y darme cuenta de cuándo aparecen esos patrones de pensamiento, como por ejemplo juicios, autoexigencia, anticipación negativa, preocupaciones sobre el futuro, quejas, lo que sea. Miedos, miedo a la exposición pública, miedo al juicio de los demás, miedo a fallar, miedo a ser yo misma, miedo a poner límites, por ejemplo, ¿no? También son patrones. Entonces vamos a ir anotando, ese sería el segundo paso, todos esos patrones que aparecen, vamos a ir observando todos esos patrones que aparecen y lo vamos a ir anotando en una lista. Ojo con esto, muy importante, patrones hay cientos, mínimo 200 tienes por ahí rondando. Pero nos vamos a enfocar en los más evidentes, los que son como más fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque forman parte de nuestro inconsciente, de nuestra sombra, en un nivel superior. Es decir, son patrones que están más arraigados, que se expresan en ti con más frecuencia, con más intensidad y que son más obvios, ¿no? Entonces, mínimo vamos a identificar 20 patrones. Y aquí para identificarlo te voy a invitar a que puedas diferenciarlos, por un lado, en patrones de pensamiento más mentales, patrones de conducta y patrones emocionales. La mayoría son miedos. No hace falta que los dividas en las 3 columnas, pero sí que tengas en cuenta como esas tres partes o tipos de patrones para que te sea más fácil identificarlos. Y poco a poco vamos a ir formando lo que sería nuestro esquema interior de la sombra del inconsciente que tenemos, haciéndolo consciente. Es decir, esa información inconsciente que antes estaba oculta, que estaba dominando mi vida y yo no me estaba dando cuenta, la voy a llevar a otro lugar y voy a empezar a hacerla consciente. Cuando tenga esos patrones todos redactados, mínimo 20 para hacer el tercer paso, aunque te invito a que los completes hasta el infinito y más allá. Esto es un ejercicio que puede durar meses, o sea, puedes estar observando meses y de hecho te invito a que toda la vida vayas observando y toda la vida vayas trabajando estos patrones hasta que se disuelvan por completo. Y esto puede llevar un mes, un año, 10 años, depende de, en primer lugar, la capacidad de observación y la como disciplina y el trabajo que yo le ponga a nivel de atención, y también depende de la profundidad de la raíz que haya cogido ese patrón en mí. Es decir, normalmente los patrones que son como más fuertes o más poderosos o más arraigados, poderosos no, nunca son tan poderosos como nosotros. De hecho, forman parte de la ilusión de la propia mente y no tienen ninguna base en sí, pero es curioso porque muchas veces nos cuesta frenarlos. Esos a los que más nos cuesta como frenarle los pies y que aparecen con más frecuencia o con más intensidad, suelen ser patrones que han cogido raíces profundas, es decir, que vienen de tu padre, madre y muy atrás, e incluso que en tu propia vida han tomado un protagonismo significativo o que han formado parte de heridas, traumas de la infancia en edades más tempranas. Entonces, vamos a ir anotando y también te invito a que los vayas ordenando. Este sería el siguiente paso, el tercer paso, sobre todo los 10 primeros, en orden de prioridad. ¿Cuál es el que más efecto está teniendo en ti actualmente? Hasta el que menos, ordenado de los 10 primeros. Y luego sigues poniendo patrones. Y después lo que vamos a hacer es una cosa muy curiosa que creo que te puede ayudar muchísimo a hacer un trabajo simbólico de la disolución de esos patrones. Aquí vamos con ello. Vas a hacer un dibujo, vas a coger un iPad,
una libreta, pero en este caso una libreta grande, lo más grande posible, o una cartulina. De hecho, si es una cartulina, mejor que mejor. Y si lo quieres hacer, incluso ponerlo para tenerlo ahí presente, que sea bastante visual, llamativo. Vas a dibujar tu propia silueta. Vas a hacer como un muñequito de tu persona. Y vas a ir anotando estos patrones dentro del muñequito. Es decir, vas a ir haciendo la silueta y después dentro del muñeco vas a ir apuntando esos patrones, mínimo 20, dentro del muñeco. Y vas a ubicarlos en diferentes zonas. Por ejemplo, aquí trabajamos mucho con el simbolismo, con lo inconsciente. Por eso es súper importante que trabajemos los patrones no solo desde la mente, porque fue en el nivel en el que se crearon, y desde esa propia mente sesgada no podemos disolverlos. Necesitamos ir un poquito más abajo. Entonces, trabajando con el simbolismo, con lo inconsciente, podemos empezar a disolver estos patrones. Te invito a que los tengas escritos en ese monigote, en ese muñeco, y que de forma fluida, intuitiva, sin ningún tipo de guión, tú puedas escribirlos en diferentes partes del cuerpo, ubicándolos. Por ejemplo, el miedo a ser juzgada, lo siento en el pecho, o el miedo al abandono, la boca del estómago, miedo a tomar decisiones, dudas, la rodilla derecha, por ejemplo, ¿no? Que vayas anotando ahí esa serie de patrones y que después puedas también darles color, por ejemplo, en rojo, en verde, en azul, en negro, los colores que a ti te vengan. Algunas letras en mayúscula, otras en minúscula, y también te va a venir muy bien si te gusta dibujar, y si no, también que hagas garabatos, aunque sea, pero que le des simbolismo con el dibujo, que puedas acompañarlo quizá pues de un círculo, ondas, dibujo de lo que sea que te venga a la mente en ese momento y que lo puedas plasmar como una forma simbólica para tener muy presente cuáles son esos patrones que están ejerciendo más poder en tu vida y más control en este momento. Ese muñeco lo vas a coger y lo vas a colocar en una parte en tu habitación, en tu casa, en un lugar en el que lo puedas ver con frecuencia, y cada día vas a ir a revisar ese muñeco y vas a hacer como un acto simbólico de separación. ¿Eso qué quiere decir? Simplemente vas a cerrar los ojos y vas a percibir cómo esa silueta, ese muñeco, es una sombra proyectada que no es mi esencia, que no soy yo. Simplemente es una forma que yo aprendí inconscientemente de ser y de estar en el mundo, pero no me da identidad. Entonces, de alguna manera, el tener ese monigote delante simboliza como si te hubieses quitado esa capa y estuvieses plasmando, echando fuera todo lo que no quieres que siga permaneciendo en tu vida. Y todos los días vas a cerrar los ojos, vas a conectar contigo, vas a hacer unas respiraciones profundas, cogiendo aire por la nariz, llevándolo a nuestro punto central que está debajo del ombligo. Y desde ahí vas a hacerle entender a tu sombra que se va a quedar en el sitio que le corresponde y que no va a seguir formando parte de tu vida. Y también vas a darle una vuelta a los patrones, vas a mirarlos, leerlos, observarlos, y vas a tomar conciencia de, en el día de hoy, en qué momento esos patrones han aparecido en mi vida. Es como una forma de tenerlos tan presentes que ya no se te puedan pasar por alto, porque una de las formas más eficaces para cortar con estos patrones es el darme cuenta antes de que inicien una rueda y un círculo vicioso. Imagínate que yo he identificado que tengo un patrón muy común, que es el control. Estoy trabajando, por ejemplo, y de repente me empiezan a venir pensamientos de es que no sé si lo voy a poder entregar a tiempo porque esta persona no me ha dado todavía la respuesta y tengo mucho agobio, ansiedad, porque Pues antes de que empiece toda esa rueda de pensamiento, cuando yo me doy cuenta de que estoy en esa rueda, de alguna manera tengo la capacidad de poder elegir continuar en esa rueda o no. Si yo no me doy cuenta, no elijo nada, simplemente estoy en modo automático. Pero cuando yo tengo la capacidad de darme cuenta, yo puedo elegir pivotar y cambiar. Cambiar de conducta, cambiar de pensamiento, cambiar de emoción, cambiar de sentir. Y te va a ayudar muchísimo tener como un gesto de corte. En este caso yo utilizo el chasquido de dedos o una palma de la pierna para cortar ese patrón.
El momento en el que me di cuenta de que estoy juzgando a alguien, cambio. El momento en el que me doy cuenta de que me estoy exigiendo y que estoy preocupándome por el futuro, por ejemplo, anticipación negativa, duda, incertidumbre, lo que sea, corto ese patrón y me voy a otra cosa y llevo mi atención a otro sitio. Esta capacidad para cortar y llevar la atención a otro sitio se puede entrenar de forma diaria a través de la meditación. En este mismo canal tienes varias meditaciones, de hecho tienes un reto de meditación para que puedas iniciarte, aunque nunca lo hayas llevado a cabo, o incluso si ya tienes algo de conocimiento al respecto, para que puedas afianzar esas bases y que puedas entrenar a tu mente. Si te quieres dejar acompañar en sesiones 1 a 1 por mí de psicología, de terapia, tienes toda la información abajo. Y también he creado un programa que se llama Programa Mujer Sabia, con el objetivo de crear un reto para mujeres de autoconocimiento, de autoestima y de gestión emocional. Es un reto donde tienes sesiones grabadas y aparte un acompañamiento en una comunidad de mujeres. Te mando un besito enorme, déjame un like si te ha gustado este vídeo, coméntame lo que sea, cualquier duda que tengas y nos vemos en el siguiente.